hoy en día. Exacto. Listo. Estamos hablando primero de esa habilidad de liderazgo, ¿no? Después vamos a ir uniendo los diferentes aspectos. ¿Qué tipos de líderes encontramos? ¿Qué tipos de líderes, Noé, podemos encontrar? Yo diría, sí, quizá verlo desde el punto de vista de tipos de liderazgos, que muchos de nosotros también podemos identificar de forma simple de algunas personas que trabajan con nosotros, o no voy a decir la palabra jefe, pero también alguna persona que ha tenido una posición en un momento de supervisarnos, tiene Comando. mayor tiempo de experiencia, sí, en un equipo que hemos trabajado. Pero, por ejemplo, un líder como coach es una de los estilos de liderazgos que a mí me gusta más y hoy en día se ve cada día más. Es muy centrado en personas, en tratar de conseguir desarrollar individuos. Siempre busca la manera de cómo encontrar el potencial o habilitar que traernos los skills que cada uno tiene del equipo y que puedan sumar a la misión que tenemos como equipo. Pero principalmente una persona que siempre abre la puerta y el corazón a que la persona se desarrolle dentro del equipo. Por ejemplo, creo que el autocrático es uno son de lo que más conocemos y quizá no nos gusta, que es el Como el que, perrito. sí, bueno, depende, si tú lo volteas. Si el perrito es algo como yo digo y no se pregunta ni por qué, ni cómo, ni nada. Quizá lo conocemos mucho en la milicia, que la persona que es el líder, lo que se define como líder, el que tiene la primera y última palabra de la misión. Entonces, podemos definir ese estilo de liderazgo así bien claro, una persona que da directrices muy claras y no hay forma de quizá de traer una visión alterna o sugerir algo diferente. En cambio, por ejemplo, el democrático es totalmente lo opuesto. Es muy de cara a como preguntarle, buscar el común, la definición común, o que como grupo, quizá una respuesta que podamos sentirnos conforme todos antes de continuar hacia adelante. Es bueno y algunas veces es malo porque ese tipo de liderazgo usualmente toma mucho tiempo para tomar decisiones. En momentos de crisis se vuelve un poco difícil actuar porque igual, imagínate un equipo de 10 personas que tengamos que preguntarle a cada uno de los miembros del equipo y saber si se sienten bien con las decisiones que estamos tomando, tomaría mucho tiempo. En cambio, ahí quizá virando el autocrático dice, yo tengo experiencia y entiendo que así es, yo soy responsable de lo que pase. Es una diferencia quizá muy clara en el democrático y el autocrático. Entonces, el otro que coloqué aquí, el que como coloca el paso, como que, mira, sígueme. Yo voy a colocar la primera línea de código y tú tratas de seguir ese patrón. Es uno de los líderes quizá un parecido al coach. La única diferencia que puede decir que él de cierta manera te enseña los primeros pasos a caminar y espera que con que esa parte fundamental que te logró enseñar, que tú logres aprender a correr. Entonces, la idea con ese tipo de liderazgo es que tú trates de desarrollarte individualmente, de cierta manera, pero tú tienes que, como que tú debes tener toda la posibilidad de encontrar el camino. Si tú me necesitas, tú me preguntas, estoy aquí, pero desarrollate individualmente. Y el autoritario es, eh, bueno, es como el que es visionario, de cierta manera, como llamamos hoy en día. Es uno de esos líderes que tienen, quizá como hablamos inicialmente, que tiene esa personalidad, ese dinamismo, que se siente muy confiado, que brinda confianza, que tú entiendes, que tiene clareza con lo que se quiere hacer. Una forma mucho más clara de definirlo es el tipo de líder que siempre anda buscando colocar expectativas muy claras de cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos que queremos lograr. Eh, y trata de, como con eso, tratar de siempre colocar un camino claro hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar a ese momento. Ese tipo de líderes es que vemos en situaciones donde hay quizá ambientes donde hay mucha incertidumbre, no tenemos un camino muy claro hacia dónde llegar.
el tipo de día que dice, mira, no vemos la luz al final del túnel, pero vamos a tratar de caminar 5 kilómetros más a ver si le encontramos. Y luego que lleguemos a los 5 kilómetros, quizás tratamos otra forma diferente. Pero el tipo de líder que siempre trata de crear esa confianza en el equipo y empoderarlo en ese sentido. ¿Algo que quieras adicionar, Juan Guillermo? No, me parece muy, muy claro, pero si quiero adicionar es algo que yo veo estos liderazgos como unos sombreros, ¿sí? En el cual uno podría colocarse un sombrero de estos dependiendo de algunas situaciones, ¿sí? Sin embargo, debe de haber uno que prime, ¿no? Que debe haber uno que tiene que tener más peso. Para mí el que es más peso y el que me gusta igual es un liderazgo como coach, un liderazgo transformacional, un liderazgo que sí toma lo mejor de las personas, las ayuda a crecer, a ser mejores como personas, mejores como profesional y con eso, sí, con esas habilidades de cada uno, pues va a desarrollar un proyecto, un producto, pues de la mejor manera, ¿no? Acompañándolo, enseñándole, delegando, pero ensuciándose las manos, por decirlo así, si estando con la persona, creo que es el liderazgo es el liderazgo que prima aquí. Sin embargo, a veces hay que cocarse el sombrero de diferentes tipos. A veces, como dices tú, necesitamos esa persona que nos muestra el camino, que nadie entiende cómo, entonces hay que tener como un liderazgo en el caso autoritario. O a veces necesitamos tomar una decisión porque la gente empieza a divagar, ¿sí? Y entonces necesitamos ese liderazgo autocrático, ¿sí? Y a veces también casi pues va con el coach, es también tener una democracia. Pero he tenido esa experiencia de solo un liderazgo, no de mi parte, sino en equipos que de pronto me ha tocado pues algún líder en el cual ha sido, me acuerdo tanto uno que era todo democrático, entonces no, entonces yo le decía, mire, ¿por qué no hacemos esto? Y el que podía colocarse el sombrero en un momento de autocrático, decía, no, vamos a hacerlo con todo el equipo. Y ese valor de todo el equipo sí era muy interesante, pero a veces necesitaba tomar él la decisión, ¿sí? Y dejaba que el equipo, y todo el equipo llegaba nunca a un consenso, y eso se volvía un problema, y esperando que el equipo resuelva. Y pues ahí ejemplo, ese solo liderazgo, si lo aplica siempre y en todos los casos, pues creo que puede que en algunos casos no funcione. Entonces, yo creo que hay que acocarse el sombrero en algunas situaciones, pero el que puede primar en ese sentido para mí es un liderazgo como coach, ¿sí? Por ahí hay una pregunta de Federico que dice, ¿puede que a veces se vuelva laissez-faire o faire? No sé cómo se pronuncia eso, ¿sí? Pero creo que lo había leído por ahí y es cuando ese liderazgo deja todo a los empleados, ¿sí? Y creo que también, como digo, es un tipo de liderazgo, no es que esté mal y se puede colocarse eso en cualquier momento. Ya de pronto cuando has desarrollado un equipo, cuando has enseñado a delegar, ¿sí? Y demás, y has entrenado, pienso que puedes en algunas ocasiones hacer este tipo de liderazgo, es dejarle al equipo tomar sus decisiones y que él vaya evolucionando. También se puede dar, pienso yo que se puede dar en cada tipo de liderazgo en algún momento, pero debe primar uno, debes tomar en sí o la empresa o en la comunidad donde estés debe primar un liderazgo. En este caso, para mí debería primar un liderazgo como coach, ¿sí? Sí, ahí yo creo que sí. Es más claro, es totalmente, como dice Federico, es un tipo de liderazgo totalmente opuesto a lo que es el autocrático. Entonces, depende de la situación, como tú especificaste, Guillermo. Puede ser que un equipo sea muy senior y por definición esa persona quiere darle mucho espacio a que ellos tomen totalmente la decisión y crea esa distancia del equipo. Pero sí, totalmente. Puede ser a veces que se vuelva así. Un democrático, por ejemplo, tiende a convertirse a ese punto. Cuando delega mucho en el equipo, decidan ustedes, luego me dejan saber. Y pues, Exacto. Bueno, siguiendo nuestros temas, ahora vamos a hablar de, ya ahí entendimos que era este poder de liderazgo, estabilidad, qué tipos, ¿sí? El por qué un líder influye más, porque tiene un porqué, ¿sí? Pues veamos cuáles son las habilidades core que debe tener un líder técnico, ¿sí? Ahora vamos a llegar a las partes técnicas, pero ¿qué habilidades core o como llamamos como los soft skills debe tener un líder técnico? Y esto es muy importante porque a veces pensamos, ¿sí? Y también las empresas deciden un líder técnico porque es el mejor programador, porque es el que sabe 5 lenguajes, porque es el full stack, que porque es
Bueno, el chiras de los chiras, ¿sí? El mejor de los mejores, ¿sí? El que no tiene errores, entonces escogen a ese como el líder técnico. Y eso es muy importante, muy importante. Sin embargo, hay que tener también unas habilidades core que también son muy, pero muy importantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, está la comunicación. Y esto es algo que para los desarrolladores no es fácil, porque muchos desarrolladores, incluyéndome, ¿sí? Bueno, yo ya he librado un poco eso, pues somos introvertidos en sí, ¿no? Introvertidos en el cual estamos en nuestro mundo, ¿sí? Estamos haciendo nuestras cosas y ahí entonces comunicar, relacionarse, ¿sí? Socializar se vuelve algo complicado. Negociar, ¿sí? Al estar introvertidos, al estar solo en una máquina, igual pensando, analizando, ¿sí? Pues tampoco estas habilidades se pueden desarrollar. Entonces, ¿cómo negocio? Yo a veces dejo esta parte de negociación porque me gusta, como digo, liderazgo coach, de dejar crecer a mis developers, a los developers, de dejarlos crecer. Pues entonces a veces la persona de producto, la persona de UX o hasta una persona pues de negocio le dices, hoy podemos hacer esto y la persona no es capaz de negociar, ¿no? Como que todos, sí, y todo le dice, sí, yo aprenda a decir no también, ¿sí? O aprenda igual a negociar, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer? ¿Qué no? Porque al final te estás comprometiendo y la palabra es muy importante, ¿no? El compromiso es muy importante. Entonces hay que aprender eso, a negociar, a cómo yo puedo, ¿sí? A llevar a un gana-gana mutuo, ¿no? Eh, ser un mentor, ser un coach, ser un educador, ¿sí? Esta parte de las comunidades me gusta mucho, porque esta parte de las comunidades ayuda a crecer esta habilidad de ser un coach, de poder, primero vas a tener coach, ¿no? Que eso es lo más importante. Si uno no tiene un coach, pues cómo aprender, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, primero es como tener un coach, ¿sí? Aférrate a alguien que es como tu modelo, ¿sí? Y de pronto en tu empresa o en una comunidad, algo así, y empiezas, vas a ver que esa persona, si tiene un rol de coach, pues te va a empezar a mentorear y vas a aprender de él. Y luego eso lo vas a poder desarrollar para poder, ¿sí? Ayudar a otros, ¿no? Enseñarles, comunicarles, ¿sí? Tener paciencia, tener humildad, respeto, ¿sí? Tener confianza, ¿no? Delegar. Esto también siempre se habla mucho de que aprender a delegar, pero ¿cómo delego? Y ahora vamos a hablar de eso, porque delegar no es como que si tengo esa tarea, yo le entregué la tarea a él y le entregué la otra tarea a él y ya, yo ya delegué, yo ya aprendí a delegar, allá verán ellos si lo hacen o no lo hacen. No, hay que tener un proceso de delegación, ¿no? Que saberlo delegar, no es así como entregarlo y entregarlo. Entonces esa habilidad es muy importante y poco a poco pues hay que practicarla hasta que ya, ¿sí? La interiorices, ¿no? Generar confianza, esto es muy importante igual, ¿no? O sea, ¿cómo generas confianza? Pienso yo, pues teniendo una humildad, ¿sí? Teniendo un respeto, poder saber escuchar. Creo que esto ayuda a que generen una confianza, ¿no? ¿Sí? A aprender a aceptar tus errores, aprender a decir que no sabes, aprender a eliminar o a minimizar ese ego, va a ayudar a generar una confianza. Entonces, esto es poco a poco como se va desarrollando. Influenciar sin autoridad, que ya hemos hablado de la influencia, y pues la negociación que repitió por ahí, ¿sí? Creo que estas habilidades, pueden haber muchas otras y pueden ustedes comentarnos aquí en el chat qué otras habilidades de soft skills o core skills, como la llaman ahora. ¿Por qué le llaman ahora como core skill? Me parece un buen nombre, es porque ya es un core. O sea, seas un líder o no seas un líder, ¿sí? Y eso piensas tú, pero todos lideramos. Tú lideras tu vida, ¿no? ¿Sí? Entonces debes aprender a desarrollar esa habilidad de liderazgo para poder pues, tener mayor impacto, ¿no? Entonces, estas habilidades pienso que sí o sí debemos desarrollarlas, ¿no? Hay un libro muy bueno de John Maxwell, me acuerdo ahora, que se llama El líder que no tenía cargo, porque la gente piensa que uno desarrolla la habilidad de liderazgo o va a ser un líder si tiene el cargo de líder, pero no, ¿sí? Ah, si tú quieres, déjame decirte una historia. Ah, listo, hágale, ahí se lo dejo. No, ahí me trajo buena memoria, como quizá habla un poco de, quizás sea una pregunta que va a surgir en el futuro. No leo el futuro, pero Pero ya casi. quizá, sí, no, claro, ojalá, me juego los números de la loto. Pensando aquí y recordando del momento cuando yo empecé a tomar posiciones de liderazgo, por ejemplo, en aquel momento yo estaba en una organización pequeña, bueno, una organización pequeña en el área que me encontraba, pero una empresa grande. Era un equipo pequeño donde habían varios ingenieros seniors. Eh,
yo fui un poco como que me sorprendí en el momento que me promovieron como a líder técnico, porque inicialmente yo no era la persona más senior, sí, no era más senior a nivel de conocimiento del stack que estábamos usando, no era ni siquiera la persona que tenía más tiempo de experiencia en el equipo, pero pensando como ahora lo que hemos hablado en todo lo que hemos comentado, yo tenía como algunas habilidades diferentes a los demás personas del equipo, que era, no tan solo que era un buen ingeniero, no voy a decir que era el mejor, pero un buen ingeniero, y era un ok, o como me comunicaba ok con el resto de la organización. Es decir, sabía cómo comunicarme hacia arriba, hacia abajo, sabía cómo escribir una presentación, escribir documentación bien clara, eh, inclusive algunas situaciones había como hacer presentaciones con otros equipos, y a mí como que estoy hablando muy personal, pero tenía poca expectativa cuando era el momento de hacer una presentación, no tenía tanto miedo escénico, la daba sin ningún problema, dentro de la empresa, claramente hablando. No me importaba mucho, más bien me enfocaba mucho en lo que estaba tratando de comunicar o compartir hacia el equipo. Y lo más importante en aquel entonces recuerdo que era la buena relación que tuvo, en algún momento yo creé con otras personas del equipo que no eran del lado de ingeniería, personal de producto, personas del equipo de calidad. Y esa buena comunicación que generaba a través de la organización completa, como que hizo reconocer que esas habilidades de liderazgo yo la tenía, más que el aspecto tenido como tal. Y como mencionó Juan Guillermo ahorita, esa parte de poder defender o saber cómo negociar la priorización de las tareas que estamos trabajando, justificar y dejar entender al resto de la organización por qué esta debería ser primero que la otra, así como pushback, como llaman de cierta manera algunos lugares, como defender quizás lo que sí el equipo puede atacar o que no. Y finalmente también entender en los momentos que eran difíciles y tú tenés, no me gusta mencionar la palabra, pero sí, tener que ponerte la capa y decir, ok, yo me voy a ser responsable de esta parte que es más compleja, o más difícil, o la parte más fea o más sucia del código que no está trazando para que el equipo siga avanzando y cumpla con el entregable que tenemos. Creo que una forma, no intencional, pero una forma como define claramente cómo tú seas un líder técnico, habilitar a las otras personas del equipo, la parte de comunicación es muy esencial. Y creo que eso fue la parte como que el factor de decisión de por qué me vi en esa situación de que me promoviera a una posición de líder técnico en ese momento. Claro. Mira que hablando de eso, a mí me sucedió lo contrario. O sea, digo que una vez éramos varios líderes ahí de varios equipos y pues teníamos que estar hablando con unos gerentes y una junta directiva y demás, ¿sí? Y yo estoy hablando unos 7, 8 años atrás, ¿sí? No tenía esa habilidad de negociación precisamente y no tenía la habilidad de negociación en el sentido en que podría estar en lo correcto yo, pero al final, ¿sí? No sabía negociar para poder influenciar, ¿sí? En como que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy pidiendo es como que lo que debe ser, sino siendo un poquito como autoritario en el sentido. Yo recuerdo que cuando había que ir a la junta y a los gerentes no me llevan a mí, llevan a otros líderes, ¿sí? Porque sabían que Juan Guillermo de pronto se ponía casi ya a pelear allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo estuve en varias consultas con una amiga psicóloga que es experta en coaching, ¿sí? Y me enseñaba muchas cosas y empecé a mejorar esto y entre una de esas me decía la negociación es no se gana por gritar, sino que se gana por tener un mejor porqué, ¿sí? Y entonces esas cosas, todas las cosas que ella me decía y que practicamos, pues me ayudó poco a poco a tratar de mejorar esta estabilidad, ¿no? Bueno, por acá nos comentan también. Quizá antes de continuar, hay una pregunta que hicieron varias Diga, veces ahí. Yo creo que tú la respondes, esa de la diferencia entre un líder y un influencer. líder y ¿cuál? Líder más herramienta social igual un influencer. La diferencia entre un líder y un influencer. Creo que era por ahí que se iban. Ah, dice diferencia entre un líder y un influencer. Buena pregunta. Uf, esa es buena pregunta. ¿Sí?
Yo creo que, pero cuando hablan de influencer, es que no sé, la palabra está mal dicha, ¿no? Porque como les digo, la habilidad de liderazgo es influenciar de forma positiva. Pero para mí esos influencers de redes, si hablan de eso, eso no influencian a nadie. Eso no es líder, no, eso no es líder. Ah, eso no es líder, eso no es Es nada. influencer, Si hablan claro. de ese influencer, sí, en verdad esa es la palabra que se le está dando, supuestamente porque influye a las personas, las inspira, pero hay muchos de esos que no inspiran nada. Eso en verdad son, para mí, esos de Instagram, eso están ahí tergiversando el nombre, la palabra de influencer, ¿no? Pero quizás si, por la parte de influenciar, que si queremos podemos expandir un poco en eso, pero creo que luego que tú, creo que queremos tocar un poco la parte técnica de un líder. Pero sí, antes de movernos ahí, creo que la parte de influenciar es como tú mencionabas anteriormente, entender por qué. No tan solo por qué técnicamente algo es viable o no, o cuál es el mejor camino de hacerlo o no, sino también entender del otro lado, colocarte en los pies del otro. La mayoría trabajamos en una empresa o trabajamos con un fin en particular. Entonces, entender que no solamente es tu mundo técnico de solucionar, utilizar mejor API para entregar, no sé, la tarea específica, sino entender también que estamos agregando un valor al negocio. Entonces, saber cómo navegar entre las dos aguas es mucho la parte de poder influenciar decisiones, no tanto del lado del equipo técnico como un tanto del lado de negocio. Y son, por ejemplo, yo particularmente he visto donde las personas que logran resaltar o crecer más en organizaciones son las que logran entender tanto de producto como tanto del lado técnico. Entonces, la parte de influenciar decisiones, no solamente con el código como tal, sino también la parte de comunicación. Creo que alguien comentó la parte de escucha. Sí, comunicación, cuando hablamos aquí, creo que Juan y yo, es de las dos vías, de tanto como hablar como escuchar. Pero Qué sí, muy difícil. importante.